tenemos, Señor, cuando estamos en medio de una aflicción. Solo te tenemos a ti, Señor. Solo te tenemos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Postrado yo te busco. Cuando mi corazón desmaya, yo clamo a ti, Jesús, Señor. Mi ruego solo tú me escuchas. Dile, llévame. Llévame a la roca, mi alto refugio es. Como torre fuerte frente al enemigo. Tú eres mi roca, tu obra perfecta es. En tu presencia seguro estoy. Dile con nosotros, postrado yo te busco. Cuando mi corazón desmaya, clamo a ti, Señor. Mi ruego solo tú escuchas. Dile otra vez, dile a él, postrado yo te busco. Cuando mi corazón, Señor, descarga, yo clamo a ti, Señor. Mi ruego solo tú escuchas. Ahora dile, llévame a la roca, mi alto refugio es. Como torre fuerte frente al enemigo.
Levanta tu voz para decirle: Jesús, tú eres mi único refugio, Señor. Nadie más. Aquí vengo hoy, Señor. Me acerco confiado ante ti, Señor. Él es nuestra roca. Eres mi roca, Señor. Y nadie más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta mañana por que nos permite volver a reunirnos, ¿verdad? Como hermanos, y pues aquí estamos agradecidos con el Señor que nos está dando un día más de vida y pues que nos permite acercarnos a su presencia. Y pues sean bienvenidos a esta vida devocional y vamos a darles algunos anuncios. Queremos informarles que gracias a Dios se está llevando a cabo la campaña de víveres, de recolección y de repartición de esos víveres a las necesidades de las familias, ya sea de la iglesia o de algunas otras familias que Dios está alcanzando por medio de esta campaña. Estamos agradecidos con el Señor y también estamos agradecidos con ustedes por mostrar su amor y su generosidad a Dios y a la obra y a las personas que pues necesitan, ¿verdad? En estos tiempos necesitan esa parte de mostrar su amor de ustedes hacia con ellos y les damos gracias a ustedes por esta participación, por este dar hacia con el Señor y su obra. También queremos informarles que estamos transmitiendo por este medio de Facebook, pero las retransmisiones se suben al YouTube. Entonces ahí es donde pueden volver a verlas y de alguna manera pues ser edificados, y les recomiendo pues que compartan estos videos, llévenlos hacia con otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan oír la salvación de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que se vaya cumpliendo lo que dice la palabra, que este evangelio será predicado, ¿verdad?, a todas las gentes, a todas las ciudades. También queremos informarles que estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios.
Ahí pueden ustedes llamarnos si tienen alguna necesidad de oración, si tienen alguna necesidad personal, estamos para servirles también. Y bueno, pues los días de servicio ya los recuerdan un poquito y bueno, estamos ahí al pendiente. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Esta mañana vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que edifique nuestros corazones que tanta falta nos hacen y que siga Él pues llevándonos a la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte esta mañana tu amor y tu bondad, Señor, que nos muestras al permitirnos un día más de vida, al Señor permitir que nos reunamos como un solo cuerpo en Cristo y aquellos también que nos acompañan, permitir, Señor, tú que estemos tomando este tiempo de estudio de tu palabra para ser edificados en ella. Ayúdanos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y danos la sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones correctas, que en medio de la prueba o de la tentación, cuando vengan nuestras vidas, Señor, nosotros aprendamos. Queremos aprender, Señor, a tomar decisiones sabias. Ten misericordia de nosotros, Señor, y nos acercamos confiadamente en que tú estás trabajando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos está ayudando, que no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado al Consolador precioso, al Espíritu Santo a nuestras vidas, el cual nos guía a toda verdad. Por eso es que esta mañana te pedimos que hables, Señor, a nuestras vidas con tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con el estudio que llevamos a cabo del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 9 y estamos viendo que ya iniciamos hablando del camino de la sabiduría el día de ayer y vimos los primeros versículos. Por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 9, versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura a la escritura, dice así: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venir, comer de mi pan y beber del vino que yo he mezclado, dejar las simplezas y vivir, y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Bueno, ya vimos que la sabiduría edificó su casa, la labró con 7 columnas, que mató sus víctimas, es decir, que preparó la fiesta, sacrificando animales para el banquete, y preparó el vino, ¿verdad?, a la mesa para los invitados. Y esos invitados, pues, son todos aquellos que Jesús nos menciona, ¿verdad?, que debemos nosotros, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba, que yo daré agua de la vida. Y también vimos que envió a sus criadas o a sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó. La sabiduría hizo eso, utilizó a sus criadas para clamar desde lo más alto de la ciudad, y eso Jesús nos muestra que Él es la sabiduría personificada. La sabiduría personificada es Cristo Jesús, porque Él vino aquí a las calles, a las plazas, y anduvo proclamando, llamando a la gente hacia la sabiduría. Y dice el 4 al 7, también vimos que dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura les dice,
venir, comer mi pan, beber del vino que yo he mezclado, dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que después de estos versículos que nos deja ver que se nos presentan las palabras de invitación y que estas palabras se dan cuenta que van dirigidas al simple, que se refiere a personas carentes de inteligencia o de sentido común y que son personas prontas a descarriarse por lo que necesitan ayuda y necesitan dirección. Mira, en algún momento nosotros también somos esas personas simples, porque cuando venimos al Evangelio pues no conocemos los mandamientos del Señor como los debemos de conocer realmente y aprender a aplicarlos a nuestra vida. Y eso habla de que nos falta prudencia, nos hace falta buen juicio, ¿sí? Y que tenemos que nosotros buscar la ayuda y la dirección de Dios, o sea, que el Espíritu Santo nos siga ayudando para que pues el Señor nos quite los simples realmente y podamos ser sensatos. Pero también la sabiduría dice que separa a hablar también y a llamar a aquellas personas, dice ahí, que son faltos de cordura, ¿sí? Y esas personas faltos de cordura se refiere a personas que son deficientes en la capacidad de pensar y actuar con buen juicio. Y la sabiduría les dice que, o nos dice que dejemos las simplezas y que vivamos y andemos por el camino de la inteligencia. Ese es el llamado que hace la sabiduría. Y vimos que debemos de entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la ancha es la puerta espaciosa que lleva al camino de la perdición y muchos entran por ella, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar viendo esa parte. Pero se dan cuenta cómo ahorita en el versículo 7 que vamos a darle lectura, como si hiciera un cambio, pero no lo hace. Vamos a observar bien. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Ok. Aquí parece que está una interrumpida continuidad, ¿verdad? De lo que viene hablando la sabiduría. Pero tal vez estos versículos expliquen que por qué motivo la invitación no se extiende a los escarnecedores y por qué los invitados de la sabiduría o a los que manda la sabiduría a que inviten a los demás, al simple, a que inviten también a los faltos de cordura, ¿por qué la sabiduría les dice a ellos que no inviten a los escarnecedores? ¿O por qué los invitados de la sabiduría tienen que abandonar a esas personas? Bueno, porque aquí lo dice el versículo, el que corrige al escarnecedor se carrea, ¿qué? Afrenta. Miren, la palabra escarnecedor habla de una persona que se burla, es una persona que se mofa o trata algo con desprecio o grita con escarnio. Así es esa persona. Es decir, que si nosotros, fíjense, si nosotros estamos aquí recibiendo la sabiduría de Dios, y que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio con nuestra vida. Entonces, en ese ir y predicar al Evangelio, yo quiero decirte que te vas a encontrar con el escarnecedor. Y a ese no lo puedes corregir. Al que se burla. Tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Si tu Dios existiera, ¿por qué permite tanta enfermedad? Ese es el escarnecedor. Y trata con desprecio, ¿sí? A los demás. No, mentiras. Dios no existe, ¿sí? Aquí lo único que te puede ayudar es el dinero que cargas en tu bolsa. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, dicen. Algunos lo dicen así. Y dice, y ese es el amigo que verdaderamente tenemos. Cuando traemos dinero en la bolsa, ese es nuestro amigo. ¿Por qué? Porque pues trayendo dinero lo podemos todo, ¿no? Y ahí es donde ellos hasta tratan con desprecio a los demás. Mira, tú no tienes, por eso vives como vives. Y es una actitud de escarnecedor. Pero
Pero si tú quieres corregir al escarnecedor, lo único que vamos a conseguir es que pues se aproveche de nosotros. Y eso no, el Señor no nos manda a que corrijamos al escarnecedor. Mira, acompáñame a Proverbios 15:12, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Dice así: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con quién, con los sabios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo? Cómo Él, cuando entraba a la sinagoga y estaban los fariseos y estaban los saduceos, los escribas, y estaban ahí reunidos en la sinagoga, y había mucha gente que no era del pueblo judío también, que se acercaban a la sinagoga a escuchar la lectura de los rollos de la ley y del Antiguo Testamento, que era la función que tenían que estar haciendo los fariseos. Y entonces en algún momento Jesús entraba y los exhortaba fuertemente. Y miren, con su vida nuestro Señor Jesucristo puso el ejemplo de hacer misericordia. Aún delante de ellos sanaba al Señor y les ponía el ejemplo y les enseñaba claramente, ¿no? Diciendo, oigan, dice, por decir, el hombre de la mano seca, ¿no? Que le dijo que para que creyeran, pues su mano fue sanada. Y entonces agarra y les dice, a ver, si su animal en un día de reposo no se va a un hoyo, ¿no van ustedes y lo sacan? ¿Y cuánto más este hombre que vale más que un animal? ¿Qué era lo que les estaba enseñando? Hacer misericordia. Pero se dan cuenta cómo ellos no, por su pecado que había en ellos, estaban tan cegados, la religiosidad que ellos vivían, hasta se llegaban a burlar del Señor Jesús. Cuando echaba fuera a los demonios, le decían, demonio tienes, echas afuera a los demonios por Belcebú. Se burlaban de Jesús. Escarnecedores. Eran escarnecedores. Ahora, en este caminar, mi amado hermano, hermana o amigo que me ves, quiero decirte que cuando tú y yo venimos al Evangelio por la gracia y la misericordia de Dios y estamos aquí y hemos sido salvos, el Señor nos va preparando y nos va capacitando para llevar el Evangelio a otras personas. Y eso, en ese llevar, quiero decirte que te vas a encontrar con esta persona, con el escarnecedor. Y dice que no lo corrijas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te acarrea afrenta. Eso habla de vergüenza, de un estado de deshonor. Él se acarrea afrenta, no tú. O sea, fíjate, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea. O sea, si tú corriges al escarnecedor, tú te vas a acarrear deshonor. Porque mira, si él es necio y tú estás ahí ya dándole y no entiende, te vuelves más necio que él. Y que también vemos, ¿no? Su burla, su actitud de desprecio hacia lo que tú digas y hagas. Entonces, pues, vemos que nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de verdad perfecto, ¿verdad? De una vida en santidad en esta tierra, podemos darnos cuenta que Él ni abrió su boca, ¿verdad? Cuando se acuerdan esa parte de cuando le quitaron los vestidos, ¿verdad? Y le decían rey de los judíos y le ponían la corona de espinas, ahí lo estaban escarneciendo, estaban burlándose. Di tú, dice, que eres el profetiza quien te ajá, pegó. Quien te pegó. Sí. Y esta parte vemos cómo lo trataron, cómo lo escarnecieron realmente. Se burlaron, lo menospreciaron. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, si recordamos, Él no tuvo una actitud de quererles aclarar algo, ¿verdad? O quererles decir algo. En realidad, Él no les dijo nada,
porque sabían en qué actitud estaban, en una actitud de escarnecedores, y solo se iba a enfrentar más, iba a venir afrenta contra él si él decía algo o los quería corregir. Y realmente, pues por eso vemos que no, una persona que actúa de esa manera, es mejor no decirle nada. Sí, ¿qué creen? Que a mí me llegó a pasar esta situación hace años. Me costaba trabajo entender esta parte, o tal vez no la había estudiado bien, sobre la actitud de una persona que es escarnecedora, alguien que se burla, se mofa y con desprecio, y trata a los demás con escarnio, ¿verdad? O sea, con desprecio. Porque esto habla de que hay un alto grado de orgullo en esa persona y de autosuficiencia, que vive bajo el engaño, y lo único que ocasiona es que cuando tú quieres darle el consejo y bien amablemente te acercas y le quieres explicar alguna situación que tú ya viste en su vida y que la corrija, él se molesta. Y a mí me pasó, yo me acercaba con un varón así y se molestaba. Es más, ya hasta cuando me empecé a dar cuenta, ya como ahí de eso de las 6, 7 veces que llegaba a acercarme, ya veía que me veía y se ponía así como que medio incómodo, ¿no? Con su actitud. Y ya hasta que una vez le dije, y como que se molestó tanto y también me reclamó. Y lo único que después de que pasó esa situación, yo fui a Dios y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? Pues ¿por qué no entiende, no? Y Dios me dijo, fíjense lo que me hizo ver el Señor, un proverbio que dice dale al necio y te odiará. Y de veras, cuando tú le das al necio y le das y le das y le das, te va a odiar. Y entonces, ¿qué sucede? Es como si agarraras a un perro rabioso, ¿sí? Tratar de agarrar a un perro rabioso por las orejas, pues te va a morder. Y eso es lo único que yo pude ver en esta situación. Y entonces entendí de parte de Dios que ya no le debía de decir nada, que lo dejara, que tarde o temprano le iba a llegar su consecuencia de sus malas decisiones y de su vida desordenada que llevaba. Ahora, ojo aquí, no quiere decir que todos somos perfectos, pero sí hay, mira, sí hay gente que es un poco más madura que otra. Y qué mejor que nosotros que estamos entendiendo esta situación de no darle al escarnecedor, de no corregirlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a acarrear nosotros afrenta, vergüenza. Entonces eso habla de que tenemos que ser sabios hasta para corregir a las personas o darles el consejo. Saber el momento oportuno de Dios cuando se le tiene que dar el consejo. Cuando la persona le das el consejo y lo rechaza, déjalo. Llegará el momento en que lo necesitará y Dios te lo va a poner en el camino y vas a tener que acercarte y Dios te va a poner el sentir en el corazón porque lo vas a ver que está sufriendo por sus malas decisiones. Está levantando su cosecha y es ahí donde tú también con misericordia te puedes acercar a darle el consejo. Pero si aún ahí cuando está sufriendo esa persona y dice yo no quiero nada, a mí no me digas nada de Dios, déjalo. Porque sigue en la misma actitud. Y esto es sabio, ¿verdad? También dice ahí el versículo Proverbios 9:7. Dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Un impío es una persona malvada que se caracteriza por la iniquidad y la impiedad. Iniquidad significa suciedad moral y la impiedad es maldad. Entonces, está hablando de una persona que constantemente a diario busca la manera de tener diario esa inmoralidad y esa suciedad moral y busca hacer la maldad a los demás. Ganar ventaja, el que no tranza no avanza, pide prestado y no paga, es robo. O sea, esa es una persona así. Ahora, si tú reprendes al impío, se volverá contra ti y te atacará.
Fíjense, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Vamos a ver un ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Aquí podemos ver cómo esta gente, cuando Dios les mandaba a sus mensajeros, ellos hacían escarnio, se burlaban de los profetas. ¿Se acuerdan voy a poner antes de leer esto, ¿se acuerdan de Noé? Que Dios le dijo que construyera un arca y que iba a llover, y la gente no le creía, se burlaba, eran escarnecedores, eran impíos, la maldad en sus corazones se había multiplicado. Era de continuo la maldad en sus mentes y en sus deseos. Y Dios trajo juicio. Pero aún en medio del juicio, quiero decirte que Dios estaba mandando también la misericordia. El que subiera al arca, pues se iba a salvar. Y el que oyera a Noé y creyera lo que Dios le había dicho a Noé, y la gente creyera y subiera al arca, fíjense, eso es fe. Creer lo que Dios dice a través de Noé. Noé fue un pregonero de justicia en su tiempo, y mucha gente escarnecedora lo rechazó, mucha gente impía también lo rechazó y hasta se volvían contra él. ¿Cómo que va a llover, Noé? Estás loco, si nunca ha caído agua del cielo. Y miren lo que pasó. Lo mismo aquí podemos ver aquí este tipo de gentes en segundo libro de Crónicas 36, 16. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Su propio pueblo. El propio pueblo de Dios rechazó a los profetas. Un profeta en el Antiguo Testamento era aquel que llevaba portavoz del mensaje de Dios. Era el vocero de Dios, el profeta. Entonces, ¿qué hacía Dios? ¿Sí? Ellos hacían escarnio a los profetas de Dios, los menospreciaban, les menospreciaban sus palabras. Estás loco, nos va a venir bien, portándose mal. ¿Tú crees que nos viene bien? No. Y burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su propio pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? De aquí de no corregir, como dice el proverbio, de no corregir al escarnecedor porque va a acarrear vergüenza, y de no reprender al impío porque va a traer mancha. Eso de traer mancha habla de insulto, ¿sí? Va una actitud grosera y que menosprecia y ofende a alguien o injustamente. Entonces, lo que aprendemos aquí es algo bien importante. Que la manera en la que una persona reciba la corrección es el reflejo de su carácter. ¿Cómo nos cuesta trabajo recibir la corrección? Y más a nosotros los varones, cuando Dios está usando a nuestras esposas para darnos un consejo y corregirnos. Nos cuesta trabajo, tenemos que reconocer que nos estorba el orgullo y la autosuficiencia. Pero Dios nos está hablando esta mañana para que nosotros no tengamos una actitud como, o lleguemos a caer en una actitud como la de estos hombres, porque nadie está exento de no tener una actitud así, ni yo. Yo si me descuido puedo tener una actitud de estas cuando Dios use la vida de mi esposa para corregirme, y si yo la trato con menosprecio, y si yo me burlo de lo que está diciendo, entonces yo estoy tomando esta actitud. Y va a venir consecuencias a mi vida. O si lo he hecho, pues entonces de alguna manera yo creo que tengo que ponerme a cuentas con Dios y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi esposa si es que lo he hecho. Sí, a veces entre el diálogo, ¿verdad? En el matrimonio nos podemos ofender de esta manera. No solo entre matrimonios, sino aún entre padres e hijos. También se puede dar esta ofensa, en que está hablando el papá, le está diciendo al hijo, mira, es que esto es así porque esta situación, mira, así, así. Entonces el hijo, como él
él lo ve desde su punto de vista. Ajá. Entonces, en ese momento se puede hasta reír o burlar, ¿verdad? Del padre, decir, ay papá, o ay mamá, ¿tú qué sabes? O sea, ¿tú qué me puedes decir? O sea, si tú no has vivido lo que yo estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, y el hijo en su corazón realmente burlarse, ¿verdad? De la condición, de los años, de las cosas que él considera en ese momento. Hasta menospreciar, ¿verdad? Menospreciar el consejo, porque eso lo hemos visto, esas actitudes las vemos en nuestra vida, cuando éramos jóvenes o niños, o incluso ahora de adultos lo podemos todavía hacer. Hay veces que en el matrimonio no vemos de la misma manera las cosas y tenemos que abrir la comunicación, el diálogo para podernos comprender, ¿verdad? Escuchar y después recibir de ambas partes y ponerlo en la mesa y entonces pedir a Dios que Dios nos muestre cuál es la verdadera forma o justicia, ¿verdad? De las cosas y llegar a un entendimiento. Sin embargo, no es eso, una de las partes puede tener a lo mejor más, digamos, más verdad de lo que está diciendo o más certero, ¿no? Más sentido común y entonces la otra parte diga, ay no, pues burlándose o riéndose, ¿verdad? O de una manera sarcástica, de una manera menospreciativa, diciendo, no, pues que lo que tú estás diciendo está burla, ay, pues es que tú no lo estás entendiendo y yo sí, y entonces ahí estamos cayendo en este tipo de actitudes y tenemos que reconocerlas, verlas y decir, no, no, no es la forma. Así yo tenga la razón, haya la certeza del sentido común de cómo se resuelve, no me da derecho a menospreciar, no me da derecho a burlarme, no me da derecho a comportarme de esta manera. Y es ahí donde entonces nosotros o nosotras, porque también se dan mujeres, pues tenemos que aprender, ¿verdad? A equilibrar esa parte y pues tener la ayuda de Dios y decir, Señor, ayúdame, no es lo sano y pues me arrepiento, te confieso, ¿verdad? Y decirle a la persona también, restaurar el daño, sanar. Es bien importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la sabiduría, esa sabiduría que nos lleva a vivir como Dios le agrada. Y cuando entonces nosotros tomamos estos principios, porque son principios aplicables a nuestra vida, entonces vamos a poder tener la sabiduría y tener esa armonía entre matrimonio, entre familia, y cuando no es tanto el que se equivoca, ¿verdad? Sino el que corrige ese pecado o esa falta, es lo importante, corregir. Y ya corrigiendo, pidiendo perdón, restaurando el daño, pues vamos a hacer una familia más sólida. Sí, pero no olvidemos el principio que nos dice el proverbio, no corrijas al escarnecedor. ¿Por qué? Porque te acarrea afrenta, y si reprendes al impío, te traerá también insultos, manchas. Ahora, vamos a Proverbios 9:8, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Dice así, vuelve la sabiduría a decir, no reprendas al escarnecedor. La sabiduría está, recuerden, hagan de cuenta que la sabiduría va a ser su fiesta y mandó a sus sirvientes a hacerles la invitación a toda la gente allá afuera, pero les dijo, no reprendan al escarnecedor para que no te aborrezca. Nosotros, cuando Cristo mora en nosotros, Él es la sabiduría y nos manda a corregir a otros también y cuidando también nosotros de para que no te aborrezca. Pero miren el consejo que da aquí en el versículo 8.
corrige al sabio y te amará. El escarnecedor odia que corrijan. ¿Verdad? Le molesta que lo corrijan. Pero el sabio, ¿sabes qué hace? Le das gracias. Ahora, fíjense bien, vamos a aplicar esto a nosotros. ¿De qué forma reaccionamos cuando nuestros padres, nuestros maestros, nuestras autoridades públicas, gobierno, con enojo y con resentimiento y hasta con odio, o agradecemos? Este es un principio que debemos de aplicar a nosotros. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que tener la humildad y de reconocer que Dios está tal vez usando la vida de la otra persona para corregirnos. Que no lo sabemos todo. Y no lo vemos todo, no todo lo podemos, no podemos ver, a veces a nosotros la forma o la actitud que a veces tomamos hasta que alguien nos los hace ver. Y eso debe ser muy bueno, debe ser algo que apreciemos, porque eso nos va a ayudar a madurar, a crecer. Cada día nos vamos a poder nosotros dar cuenta de no cómo yo me veo nada más, sino cómo los demás me ven a mí. Y entonces eso. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo constantemente trabajaba con Timoteo y con Tito al estarlos corrigiendo y cómo les enseñaba que cómo podían ser un buen siervo de Jesucristo? Y fíjense, acompañen la primera de Timoteo, capítulo 4, y ahorita les digo el versículo. Primera de Timoteo, versículo 6. Dice, si esto es a los hermanos de un ministro de Jesucristo, ¿qué es lo que les tenía que enseñar? Bueno, todo lo que viene en los versículos anteriores. Dice, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con viejas, ejercítate en la piedad. Esto era lo que tenía que hacer Timoteo, eso era lo que iba a enseñar a los demás, a los hermanos, con su ejemplo, con su vida. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Dice ahí, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí viene lo importante, le dice Pablo a Timoteo, esto enseña y manda. Fíjense cómo se está delegando una autoridad. Pablo le está delegando autoridad a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, esto enseña y manda a tus hermanos, a tus padres, o los padres a los hijos, a tu familia. Esto enseña y manda a tu familia. Que ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Timoteo era un hombre joven, no era casado, no tenía hijos, pero muchos tenían en poco su juventud. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, que sus palabras, que cuidara de que no salieran palabras ociosas de su boca. Que la palabra de Dios, dice Pedro, que de nosotros sea palabra de edificación. Salga de nuestra boca palabras de edificación, ayudar a los demás. Dice en palabra, en conducta, en amor, espíritu, en fe y en pureza. Que tu conducta hable más que tus palabras. Ahora sí que tus hechos son tan nobles y en el orden de Dios que me enfoque más en tus hechos que en tus palabras. Y entonces dice ahí,
en conducta y en amor, que tu amor que manifiestas sea un amor sacrificial, que te esfuerzas en darte sin dar nada a cambio. Y dice, y en espíritu, o sea, cuando dice que en espíritu, ahí se está refiriendo Pablo a Timoteo, dice que tenga una buena actitud para hacer todas las cosas, un espíritu de servicio. Y cómo Pablo estaba sembrando en Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios, ministro joven, y era agradecido con Pablo. Y sé en fe, en pureza, que tus hermanos, tu familia vea que eres un hombre, una mujer de fe. Que... Hola, buenos días. Tuvimos un percance. Tuvimos ¿qué sé cómo se le dice? Una falla técnica. Una falla, una disculpa. Y pues vamos a continuar. Sí, continuamos. Disculpen la falla técnica que tuvimos y retomamos. Estamos en Proverbios 9:10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué vemos aquí? Que de nuevo se nos recuerda que el punto de partida de toda verdadera sabiduría es el profundo respeto a Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos adquiriendo profundo respeto a Dios? Pablo se lo dijo a los corintios. Por favor, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Perdón, es segunda carta de Corintios. Segunda carta a los Corintios 7:1. Miren, aquí Pablo le está diciendo a los corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Con qué nos limpiamos nosotros de la contaminación de la carne? La carne, lo que contamina nuestras vidas son las obras de la carne: celos, pleitos, contiendas, inmoralidades sexuales, adulterios, fornicación, todo eso contamina nuestra vida. ¿Cómo nos limpiamos? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. O sea, de ese espíritu que se vuelve egoísta, que se vuelve un espíritu no servicial. Y Pablo dice que debemos de limpiarnos de eso. ¿Cómo? Ahí lo dice, miren: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que se llega a adquirir un profundo respeto por Dios? Es cuando nosotros reflexionamos constantemente en la palabra y nos damos el tiempo de decir: la palabra me dice que debo de perfeccionar mi santidad. Mi santidad la perfecciono con el temor, con el respeto profundo a Dios. Ahora, ¿cómo eso se adquiere? Limpiándome diario, llevando una vida de arrepentimiento, de confesión de pecados, de que si ofendo a Dios constantemente, tengo que estar pidiendo a Dios que me perdone y buscar fortalecerme en su palabra, buscar fortalecerme con alabanzas, buscar fortalecerme en oración con el Señor. ¿Para qué? Para que yo siga perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y va a crecer el profundo respeto por Dios. Quiero decirte que si en algún momento te llegas a caer, pues tienes que saber y confiar de que te puedes acercar al Señor y confesar tu pecado y alcanzar la misericordia de Jehová. No somos perfectos en esta tierra, pero sí podemos ir madurando cada día más y más. Sí se puede, hasta que ya llegues a dominar bien esa área de tu vida, la tengas controlada por la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Sí se puede. Cada vez se va a ir debilitando esa área de tu vida en la carne que te está queriendo ganar ventaja. Sí, Dios te está ayudando.
Dios está contigo. Si tú estás viendo esta palabra, estás escuchando esto, quiero decirte que tú estás limpiándote de toda contaminación de la carne y que estás perfeccionando el temor de Jehová en tu corazón. A través de que estamos escuchando la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Esto es el principio de la sabiduría. Esto te lleva a ser sabio. Y el conocimiento del Santísimo, pues es la inteligencia. Te vuelves una persona inteligente que piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Ya piensas las cosas como que dos veces, ¿verdad? Y el verdadero creyente que conoce al Santísimo, pues es el que reconoce que Dios nos ha dado entendimiento para conocer a su Hijo Jesucristo y que estamos en el verdadero que es Jesucristo, el verdadero Dios que da vida eterna. Ese es el verdaderamente creyente que conoce al Santísimo, que solamente Jesús nos puede ayudar. Él es quien perdona nuestras iniquidades, mira. Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien rescata nuestra vida del pozo. Él es quien nos corona de favores y misericordia de manera que rejuvenezcamos como el águila. Por eso decía el salmista David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Regreso a Proverbios 9, 11 y 12 y con esto vamos a ir terminando, amados hermanos. Dice así, la sabiduría porque por mí se aumentarán tus días por la sabiduría y años de vida se te añadirán. Miren, la sabiduría conduce a un aumento de días y años de vida añadidos. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir en esta tierra de manera sabia. A vivir siempre buscando la dependencia de Dios, día con día, como el pueblo de Israel en el desierto. Cada día les mandaba el maná y les decía, solo recojan una cantidad, no guarden para mañana, solo lo de hoy. ¿Y qué quería enseñarles Dios? A depender de Dios y a ser obedientes. Se los dijo en Deuteronomio. ¿Te acordarás? Por todo el año que traje estos 40 años en el desierto, que te afligí, que te probé, y para ver si habías o no de obedecer mis mandamientos. Y Dios lo que quería era que el pueblo de Israel sacara de su corazón, de sus pensamientos, los hábitos y las costumbres que habían adquirido en Egipto por 400 años. Imagínate si no se acostumbraron a adquirir las costumbres de los egipcios. Y Dios los tuvo que meter al desierto para poder limpiarlos de toda contaminación de la carne y del espíritu. A veces Dios va a tener que meternos a un desierto para limpiarnos. Y bueno, cada uno vive sus desiertos, ¿verdad? Pero lo importante es que tú te des cuenta que todo eso es para que traigas sabiduría a tu vida. Y tus años de vida aumentarán. Se te añadirán, dice, y años de vida se te añadirán, porque sabrás vivir sabiamente en tu manera de hablar, tu manera de pensar, de oír, de actuar, de ver, tu manera de alimentarte también, de administrar tu economía sabiamente. Todo eso te va a añadir, tu manera de cuidar tu cuerpo físico también. Qué importante es entonces buscar nosotros obedecer los mandamientos de Dios primeramente, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. Proverbios 9:12, por favor. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El ser sabio, hermanos, es para el bien propio de uno. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos a nosotros mismos más que a los demás. Primeramente el beneficio es para nosotros. Pero por otro lado, si escogemos ser simples o escarnecedores, pues será el quien sufra la pena de sus malas decisiones. Aunque otros sean arrastrados con él, al final él solo es el ganador o el perdedor. Al final de cuentas se cumple lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembre en mi mente, en mis deseos, en mis acciones, en mis palabras, ¿sí? Eso cosecharé.
Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida y paz. Y Dios quiere que cosechemos vida y paz. Pero ¿sabes qué necesitamos nosotros? Primeramente reconocer que nos falta sabiduría. Tener la humildad de decir, Señor, sí me falta sabiduría. Porque a veces tú has mandado a personas a corregirme y yo, híjole, me pongo todavía bien molesto o molesta. No me gusta. Me incomoda a veces que me corrijan. Es que mi marido, pastor, ahí está duro y duro y duro y duro conmigo. Bueno, pues pregúntale al Señor, Señor, tal vez te puso esa lijita para que se pula mejor el carácter, ¿sí o no? Y ahí está el Señor, pues puliéndonos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios. Que Dios está, ahora nada más es dejarnos flojitos y cooperando con el Señor, que nos trate. Y Señor, aquí está, y me vuelvo a ti de todo corazón. Y sabes, Señor, ahora voy a tomar la ley de tu boca, tus palabras, las voy a poner en mi mente y en mi corazón, y volverme a ti, que eres el omnipotente, y que tú me edifiques mi vida, que tú construyas mi manera de vivir, Señor. Que tú construyas mi familia, que tú construyas todas las áreas de mi vida, Señor, que me están costando trabajo ordenarlas. Y Dios lo va a hacer, amado hermano. Dios está construyendo tu vida, quiero decirte. Desde el momento que tú decides estar recibiendo el consejo de la palabra, Dios está viendo tu corazón y estás dejando construir a Dios en tu vida. Sigue esforzándote y siendo valiente. Y si en algún momento tú no has dejado que Dios construya tu vida, pues es un buen tiempo para hablar con el Señor en esta mañana. Pedirle perdón y decirle, Señor, pues aquí está mi vida, constrúyela conforme a tu voluntad, ya no conforme a la mía. Yo quiero ser un hombre sabio que edifique su casa sobre la roca, para que cuando vengan las situaciones difíciles mi vida no caiga, Señor, sino que permanezca fiel en ti. Ayúdame, Señor. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Por eso es que decía la alabanza, postrado yo te busco cuando mi corazón desmaya, ¿verdad? Y esa alabanza es un salmo del salmista David. Y qué importante es darnos cuenta que cuando él decía, no, yo te busco cuando mi corazón desmaya. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Postrarnos y buscar al Señor, pedirle su sabiduría. Vamos a orar esta mañana. ¿Quieres orar? Sí, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios que Él es la fuente de sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Y cuando nosotros recibimos su consejo, estamos tomando esa sabiduría y esa sabiduría es algo que vamos a tener para beneficiarnos, pero sobre todo para darle la gloria a Él, exaltarlo a Él, porque de Él es dado todo. Toda sabiduría viene de lo alto, viene de Él, y pues vamos a darle gracias en este momento y bendecir su nombre. Señor, amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es sabia, tu palabra que es, Señor, palabra que nos da fuerza, palabra que nos da aliento. Tu palabra sí nos corrige, sí nos enseña, sí nos instruye. Y sí, Señor, también nos cambia, nos transforma. El carácter de Cristo en nosotros a través, Señor, de tu palabra, a través de la sabiduría que es Cristo mismo en nosotros. Señor, que nuestro carácter, Señor, cada día sea más como el tuyo. Que cada día, Señor, nuestro espíritu afable se pueda ver en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que venga la corrección, a través de quien tú pongas en nuestro camino, seamos sensibles para oír, para escuchar con atención y para llevarlo a ti.
porque queremos ser sabios. El sabio oye, escucha y luego lo lleva al Señor, para que el Señor le confirme y le afirme en su verdad, en lo que viene de parte de Dios. Y Señor, lo que no venga de parte de ti, aprendamos a dejarlo y a un lado, sin que nos resentamos con las personas, sin que les guardemos nada, sino que tengamos un corazón solamente que recibe y que también guarda lo que viene de parte de ti, Señor, y agradecerte, sobre todo agradecer que todo viene por ti y para ti, Señor. Que podamos tener una actitud, Señor, de aquí en adelante, de saber escuchar, de saber recibir, de saber, Señor, tener esa parte que le podemos decir, una actitud humilde, que es una actitud humilde para recibir, Señor, y para poder también poner por obra. Ayúdanos, Padre. Y perdónanos si en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos menospreciado tu sabiduría, hemos menospreciado la corrección. Perdónanos, Señor, si aún nos resistimos a ella. Y límpianos y ayúdanos para que podamos ser, Señor, cada vez sabios, entendidos. Y sabemos que esa sabiduría no es para que nos enorgullezcamos, sino es para que podamos vivir como a ti te agrada y podamos poner tu nombre en alto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu grande amor que nos muestras a través de tu palabra. Amén, Señor. Y amén. Nos damos gracias a Dios, hermanos, por esta mañana de la vida devocional y primeramente Dios nos veríamos el día de mañana en esta enseñanza también de la vida devocional, si Dios lo permite. Les mandamos un saludo a todos los que nos están acompañando en este tiempo y bueno, también les pedimos una disculpa por las fallas técnicas que hemos estado teniendo, pero bueno, esperamos en el Señor que podamos ir corrigiendo todo esto. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día. Bendiciones.